El internet está lleno de historias que hablan de artistas musicales que le deben su éxito a un pacto con el diablo. Pero muy poco se habla de la historia de un artista colombiano que se encontró frente a frente con el mismísimo demonio y lo derrotó tocando un instrumento musical. Quédense para conocer esta y otras historias fascinantes. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y además, aquí también van a encontrar contenido interesante que los va a acercar a la cultura hispanoamericana, especialmente hoy a la cultura colombiana, la cultura de mi país. Voy a contarles varias historias y vamos a terminar este video con una leyenda del folclore caribe colombiano, así que quédense hasta el final que el video está interesantísimo. Hace unas semanas publiqué un video explicando el vocabulario de TQG, la canción de Shakira y de Karol G. Yo tenía como objetivo explicarlo para estudiantes de español como lengua extranjera que no entendían muchas expresiones idiomáticas, pero el video como que medio se viralizó y empezó a llegar a distintos públicos, entre esos hablantes nativos del español, y curiosamente empecé a ver que más de una persona, tanto en YouTube como en Facebook, decía que Shakira y Karol G eran satánicas y que habían hecho un pacto con el diablo. A mí esto me parece un poco ridículo, pero cada quien con sus creencias. Pero eso me despertó curiosidad y me puse a buscar en internet por qué decían eso, y encontré una noticia de finales del 2022 que hablaba de un vidente que afirmaba que estas dos mujeres estaban solteras por un pacto con el diablo. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bueno, yo eso no lo creo mucho, pero ese tema me hizo empezar a como conocer otras historias y encontré la historia de Niccolò Paganini. ¿Saben quién es? Niccolò Paganini es quizás el violinista más virtuoso que ha tenido la historia de la música. Este hombre nació a finales del siglo XVIII en Génova, Italia, en 1780 y algo, y murió muy joven en 1840, y su cuerpo no fue sepultado, entre varias razones, por sus vínculos con el demonio. ¿De dónde viene este mito o esta teoría de que Niccolò Paganini estaba vinculado al diablo? Primero, hay una leyenda que dice que cuando él tenía 5 años, el diablo se le apareció a su mamá en un sueño y le dijo: Niccolò va a ser el mejor violinista del mundo. Entonces, a raíz de ese sueño, su papá lo hizo practicar más de 10 horas diarias a tocar el violín. Razón número 1 del mito. Segunda razón del mito. Resulta que este hombre era tan virtuoso que lograba sonidos que absolutamente nadie más podía hacer y generaba como composiciones musicales. Yo no tengo ni idea del violín, ¿no? Pero según lo que leí, con 4 cuerdas, y que hizo una sonata con solo la 4ª cuerda, y que también tenía como la virtud de usar 2 de las cuerdas para simular voces masculinas y 2 de las cuerdas más agudas para hacerlas pasar por voces femeninas. Entonces generaba una música extraordinaria y la gente describía su violín como un canario bien entrenado. Otros músicos, otros violinistas intentaban seguir como el ritmo de Niccolò y no lo podían hacer, y decían que él se movía de una forma tan rápida con sus manos, sobre todo su mano izquierda. Recuerden que a los zurdos también se les asociaba con el demonio, ¿no? Entonces con esta mano ponía como tocaba las cuerdas y tenía una destreza especial. Y desde ahí empezaron las sospechas y decían que su habilidad no podía ser natural. Hoy en día sabemos que Niccolò tenía hipermovilidad articular, lo que le permitía lograr unos movimientos en unos rangos que la mayoría de personas no pueden. También leí que él tenía los brazos más largos y los dedos más largos de lo normal. Y dicen que Niccolò podía tocar su pulgar y su meñique por la parte de atrás de la mano. ¡Ay, pucha, yo también puedo! No sé si él lo hacía de acá o de acá. Por acá no puedo. Oh. Decían las malas lenguas que cuando Niccolò Paganini tocaba su violín, se veía atrás la sombra del diablo moviendo su mano. Y también era como el primer rockstar de la historia, ¿no? Y las mujeres se desmayaban de emoción cuando lo veían. Y estamos hablando de una época donde un hombre que seducía mujeres y no se casaba con ellas, bueno, eso todavía está mal, pero antes era mucho peor, era visto mucho peor, y los padres de esas muchachas estaban en contra de Niccolò Paganini. También leí una historia, no sé si sea cierta o no,
que decía que hubo un panfleto, antes compartían las noticias con los panfletos y pues no estaba la cámara, ni la radio, ni la televisión, y ponían las imágenes de los criminales dibujándolas, y que había un tipo que había asesinado a una mujer, y físicamente este tipo se parecía a Niccolò Paganini, y de ahí el cuento de que él también había matado a una mujer y que con las tripas de esa mujer o con el cabello de ella había hecho las cuerdas de su violín, y bueno, este mito se creció. Además, Niccolò Paganini lo describen como un hombre muy feo, y era sorprendente que alguien tan feo fuera tan seductor, y su apariencia era un poco macabra. Además, se vestía de negro, lo que era lúgubre, y en su lecho de muerte se rehusó a recibir los santos óleos de un sacerdote. Por lo tanto, el obispo no permitió que tuviera cristiana sepultura y lo tuvieron que enterrar no recuerdo dónde, y solo 5 años después pudo ser enterrado como de la forma cristiana. Eso de Niccolò Paganini hace cientos de años en Italia. Ahora nos transportamos a Colombia, al Caribe colombiano, en La Guajira, la parte más norte del país, para conocer la historia de Francisco Moscote Guerra, Francisco el Hombre, que nació a mediados del siglo XIX, en 1850. Francisco Moscote era un campesino, hijo de campesinos, y su papá era músico empírico, o sea, nadie le había enseñado, sino él solito había empezado a descubrir la música, y él le había enseñado a su hijo Francisco también la música, pero su hijo también había sido muy empírico. Resulta que el acordeón así como lo conocen en Alemania, llega a Colombia, llega al Caribe. Hay muchas leyendas sobre eso. Hay una que ya se sabe que no es cierta, pero me encanta porque es súper romántica, que dice que un barco lleno de acordeones que venían de Alemania y que iban para Argentina se queda atrapado en La Guajira, y La Guajira tiene una población principalmente rural y también con muchos indígenas, y encuentran estos acordeones y los empiezan a tocar y nadie les enseña, y el acordeón tiene una nueva forma de interpretarse en Colombia. Hoy en día en Colombia tenemos un acordeón especial que es el acordeón vallenato. Es un acordeón diatónico de 3 hileras y se interpreta muy distinto a como se interpreta en otros géneros musicales el acordeón tradicional. Pica, pica. Entonces, el acordeón encuentra en Colombia su forma única de expresarse y se vuelve un instrumento particular del vallenato. El vallenato hoy en día tiene 3 instrumentos y eso representa nuestra identidad mezclada de razas de los colombianos. Tiene la guacharaca, que nos la dieron los indígenas. Tenemos la caja, que la heredamos de los africanos y suena así. Y tenemos el acordeón, que viene de Europa, se reestructura en Colombia y suena en Colombia así. Y eso es el vallenato y eso somos los colombianos. Somos africanos, indígenas y europeos que se mezclaron y tenemos una melodía única. Eso es el vallenato. Y Francisco el Hombre era un acordeonista empedernido y un parrandero, le encantaba la fiesta. Y en esa época, en el siglo XIX, los medios masivos de comunicación todavía no estaban al alcance de todos y mucho menos en la Guajira colombiana. Entonces está la figura del juglar vallenato, parecido al juglar del medioevo, que era un hombre con unas habilidades histriónicas y que iba contando historias y noticias de lo que pasaba en distintos lugares de los reinos. Pues el juglar vallenato utilizaba la música y cantaba estrofas que describían los paisajes de tierras que otros no conocían y daban noticias de lo que sucedía en un lugar y otro. Hoy en día el vallenato sigue teniendo algo así. El vallenato tiene unos espacios de mensajes donde uno puede inmortalizar un mensaje para que quede en la música. Bueno, aquí en el vallenato para nosotros es muy satisfactorio saludar a una persona en la canción. Para Marcos y Conchita, de parte de mi corazón, para ustedes. ¡Sí! Para los amigos de Español con María, con mucho cariño. ¡Sí! Francisco el Hombre era un juglar y él se la pasaba de pueblo en pueblo con su acordeón contando las historias por medio de la música. Y un día Francisco el Hombre iba caminando de noche
y iba tocando su acordeón. Y él tocaba su acordeón y escuchaba un eco con las mismas notas que él tocaba, que él estaba interpretando. Y cambiaba y seguía escuchando el eco. Y de repente ese eco como que lo retaba. Y de la oscuridad aparece el diablo, el mismísimo diablo. Y ahí Francisco el hombre se da cuenta de que el diablo lo está enfrentando. No se sabe qué perdía él, pero ¿qué pierde uno si se enfrenta al diablo? Generalmente el alma, ¿no? Entonces era un desafío a muerte. Y Francisco el hombre interpretaba canciones y el diablo le respondía. Y Francisco el hombre intentaba una más difícil y el diablo le respondía. Hasta que por fin a Francisco el hombre se le ocurre interpretar el credo, una oración cristiana, al revés. Y con eso vence al mismísimo demonio. Y hay varias ciudades de Colombia, entre esas Bucaramanga, que tienen una escultura de Francisco el hombre venciendo al demonio. Y Francisco el hombre es la leyenda que hace que al vallenato le llegue la luz y tenga como esta aprobación divina. Hoy en día pueden encontrar en Colombia las batallas entre acordeoneros y de hecho está el Festival de la Leyenda Vallenata, que no tiene que ver con la leyenda de Francisco el hombre, pero es la fiesta más grande de este género en el país y allí se busca al Rey Vallenato, que es el mejor intérprete de acordeón vallenato que hay en Colombia. Entonces, si les gusta la música, les gusta la fiesta, les gusta la cultura, los invito a que conozcan más del Festival de la Leyenda Vallenata. El vallenato es un género folclórico súper importante para Colombia y aunque es originario del Caribe colombiano, de un territorio que se conocía como el Gran Magdalena, porque antes la distribución política de Colombia era diferente y los departamentos eran más grandes. El Gran Magdalena correspondía a La Guajira, Magdalena y Cesar. Hoy en día son 3 departamentos distintos, pero en esa tierra se respira y se vive en el vallenato. Les voy a compartir unas tomas de Valledupar, la ciudad que es la capital del vallenato y donde sucede este festival. Con eso, mis amores, espero que hayan aprendido historias fascinantes y hayan conocido algo interesante de Colombia. Recuerden que esto fue Español con María. Síganme en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Spotify, donde tenemos el podcast de Español con María. También está en Apple Podcasts, pero siempre lo olvido, donde en cada canal les comparto información diferente. Y recuerden que en www.espanolconmaria.com encuentran cursos de pronunciación, un entrenamiento gratuito de escucha, cursos de conjugación, de gramática, un curso para principiantes, clases privadas de español y salas de conversación. Así que vayan para allá. ¡Un beso! ¡Mua!